La paz del Señor, iglesia, qué bendición en esta noche estar nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios y espero que estés siendo ricamente bendecido en cada área de tu vida. Amén. Entonces vamos a pasar en este momento a la palabra del Señor. Tiene como título el mensaje de hoy, Me lleva al desierto. Y vamos a orar entonces para que Dios ministre y toque en lo más profundo de nuestras vidas. Señor eterno, Rey maravilloso, seguimos en tu presencia. Delante de ti, Rey eterno, bueno y fiel para siempre. Pedimos que nos hables hoy a nosotros, Padre, lo necesitamos. Somos tus hijos, Padre, y tu palabra, Señor, es aquello, Señor, que nos guía, que nos hace fuertes, que nos orienta, Padre, y realmente dependemos de ti en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Tú eres aquel, Señor mío, que nos bendice, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche. Bendigas mi vida, que sea tu voluntad, que sea tu palabra, que sean tus propósitos hoy, Señor. Atiende a tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, esos corazones, levanta nuestras vidas, que estemos hoy dispuestos, Señor mío, sedientos por tu palabra, con hambre de tu palabra, Dios. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, que sea tu Santo Espíritu dando claridad del mensaje, Señor. Padre, ayudando a entender, recibe la gloria, recibe siempre la alabanza y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano y hermana, te invito en esta noche para que puedas entonces abrir tu Biblia en el libro de Oseas. Amén, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 2, un libro que está ya como por la mitad de la Biblia. Puede ser que te cueste un poquito encontrarla, está después de Daniel, ¿sí? Entonces vamos a ir allá, después de Daniel, Oseas capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al 16 y luego versículo 19 y 20. Amén, dice así la palabra de Dios, Oseas 2, 14. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Mi hermano, la palabra de Dios es hermosa, maravillosa, y lo primero que quiero compartir contigo es, yo sé que nosotros valoramos y recibimos cada predicación, cada mensaje. Yo sé que el pueblo que hoy está aquí escuchando es un pueblo que le gusta la palabra, que quiere crecer y aprender de ella. Entonces yo creo que nosotros no menospreciamos el mensaje de Dios, sino que lo apreciamos, sino que lo vemos como un tesoro de valor grande, incalculable, como esa palabra que es siempre importante para nuestras vidas. Comentando aquí, hermanos, todos sabemos, no solo recordar, cada vez que en la palabra se está hablando a una persona, a un pueblo, se está dando un mensaje o se está contando la historia de un personaje o un pueblo, entonces nosotros tomamos esa palabra para nosotros también. Si esa palabra que es dada a ese individuo, a ese grupo de personas es para nosotros, pues sabemos que la palabra de Dios no es que tenga una vigencia limitada, no, es para siempre. Y es verdad que a veces se puede pasar por la mente y decir, no, ese mensaje no aplica, no me identifico con el mensaje, no es para mí, pero realmente Dios siempre está hablando y Dios habla a tu presente, habla para tu futuro. A veces Dios te está preparando para algo que vendrá, para ti como persona, como iglesia, como familia. A veces Dios te está cuidando, te advierte de caminos que no hay que tomar, pero la palabra de Dios siempre es adecuada, siempre es acertada, o sea, Dios siempre la manda conforme a su voluntad. Entonces no seamos personas así superficiales que pensamos que bueno, para mí no es, no, sino que le preguntemos a Dios, Señor, ¿para qué esta palabra?
¿por qué esta palabra? Obviamente Dios no va a responder todos nuestros porqués, pero a veces es bueno, y si Dios quiere, Él responderá. Decirle, Señor, ¿dónde? ¿Cuándo? Porque es bueno entender todas estas bendiciones que Dios nos da, toda esta luz en su palabra, también saber siempre aplicarla. Algo es cierto, Dios siempre habla, siempre está dando una palabra que es para ti, siempre es una palabra que te instruye y te enseña. Entonces, si Dios te advierte sobre riesgos o peligros, la palabra de Dios siempre es útil y nos añade sabiduría. Recibe siempre la palabra, toma la palabra de Dios con agrado como un tesoro, como algo importante. La palabra de Dios es entonces aquello que va a aumentar tu fe, aquello que te va a hacer fuerte, aquello que te va a ayudar a transitar por este camino acá en la tierra. Ella es nuestra mayor necesidad. Qué bueno escuchar la palabra de Dios con los hermanos. Por eso es bueno, digamos, esa transmisión en vivo, en directo, porque sabemos que la iglesia toda junta en este momento está escuchando la palabra. Entonces la palabra también nos ayuda a entender los propósitos de Dios, la visión de Dios para su pueblo, la visión de Dios, lo que Él está preparando para el porvenir. Entonces la palabra de Dios es muy buena, es muy necesaria. Ayer ya pasó, lo que tú hayas vivido, pasado, debemos seguir al frente. Entonces, con la palabra de Dios debemos vivir y ver nuestro futuro. Siempre atesora la palabra, vive la palabra. Si es necesario, toma anotaciones, si es necesario, memorízala, si es necesario luego volver a ver el video como algunos sé que hacen, entonces es para hacerlo. No te quedes con una idea o información del pasado, estemos todos preparados para la renovación que Dios quiere hacer a nuestras vidas. La palabra que es predicada conforme la Biblia es una palabra que es aplicada para todo el pueblo de Dios. No solo es que se predica para una persona, para un caso, no. La palabra de Dios es para todos los hijos e hijas de Dios en todas las naciones y aplica para todos. Dios quiere hablar a cada uno de nosotros y sé que somos deseosos y tenemos siempre esa expectativa de lo que Dios hoy va a ministrar. Entonces nosotros estábamos leyendo allá en Oseas capítulo 2 versículo 14 y decía, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas estaba allí profetizando para el reino de Israel. Nosotros recordamos al rey David, ¿verdad? Recordamos que el reino luego fue heredado por Salomón, entonces reinó Salomón. Luego de que Salomón terminó su reinado, la nación de Israel se dividió, ¿sí? Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte a veces es llamado en la Biblia como Israel y el reino del sur es llamado como Judá. Entonces Oseas tuvo algunos contemporáneos como Amós, Isaías, Miqueas, y eran hombres siempre levantados para orientar al pueblo, para mostrar su condición, para advertir al pueblo, para decir, escuche pueblo, estén atentos. Y sabemos, es algo un poco triste, sabemos que el reino del norte fue el primero en ser llevado al cautiverio. O sea, el reino del norte, estas personas fueron sacadas de su tierra, llevadas a otra tierra. Ellos no escucharon la palabra, estas personas no le dieron la honra a Dios, a este pueblo de Israel, entonces ellos fueron llevados al cautiverio por la desobediencia. Hoy nos enfocaremos en Oseas, el libro específicamente un poco, pero también vamos a leer Oseas capítulo 11, ¿sí? En este momento que estamos empezando la palabra, Oseas capítulo 11, versículo 1 y 4, dice así la palabra. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, está hablando Dios, ¿verdad? Sobre Israel. Y de Egipto llamé a mi hijo,
Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mire qué versículos tan hermosos, hablando allí del amor de Dios, de cómo Dios se dedicó en cuidar, en enseñar a caminar, ¿cierto? Lo compara como un niño que nace, un niño que crece, y que muestra allí Dios que siempre lo estaba cuidando, le estaba enseñando, le estaba dando el alimento. Entonces ese es el amor de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 14, nos va a hablar que Dios lleva al desierto a este pueblo. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y el desierto a veces es visto como un lugar difícil y complicado. Pero hermanos, recuerden que Dios siempre está hablando en amor, en verdad, siempre de brazos abiertos, diciendo vuelvan a mí. Es Dios el que sabe tratar con nuestra infidelidad, quien sabe curar los dolores. Es Él el médico que da el mejor tratamiento. Es verdad que en el libro de Oseas se habla mucho sobre la infidelidad y adulterio del pueblo de Israel, y pensaríamos, ¿por qué adulterio? Porque Dios veía al pueblo de Israel como a su esposa, como a su novia, no como ve hoy a la iglesia, como a su novia que está comprometida en matrimonio con Jesús, ¿cierto? Viéndolo así, entendiéndolo de otra manera. Entonces Dios ama a su pueblo, eso es lo primero que hoy vamos a aprender. Es verdad que Él no necesita de nuestro amor para Él seguir siendo Dios, pero nosotros sí necesitamos de su amor, nosotros sí necesitamos amarle, nosotros necesitamos corresponderle a Él. O amamos a Dios y nos entregamos a Él, o terminaremos idolatrando al mundo, idolatrando nuestros dioses personales, idolatrándonos a nosotros mismos. Entonces Él nos ama tanto que proporciona tiempos y lugares para que entendamos su amor y voluntad. Y es difícil leer entonces que dice Dios, por eso Él está hablando como en femenino, ¿cierto? Como hablándole a su novia, a su futura esposa. Y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Realmente la nación de Israel iba a pasar por una situación muy complicada, muy difícil, pero Dios que dice luego, he aquí yo la llevaré al desierto. Entonces Dios prepara lugares para que entendamos su amor y voluntad. Y decimos, ¿cómo es que Dios me va a llevar al desierto? Porque muchas veces ocurre que pensamos que el desierto es ese lugar de tristeza, de soledad, un lugar de probación, un lugar de prueba, de tentación. Entonces pensamos que en el desierto vamos a pasar ese frío, esa hambre, que tendremos los peligros de las fieras del desierto, que no hay nada bonito, que no hay agua, que no hay alimento. Y aquí, hermanos, recordemos que estamos hablando de lugares que Dios preparará también de alguna manera figuradamente, pero son lugares espirituales. Literalmente Dios no nos va a colocar en el desierto. Por ejemplo, dice allá en el Salmo 23 que Dios nos llevará a pastos verdes, aguas tranquilas. Literalmente no seremos la oveja que está en esa agua, en ese pasto, pero espiritualmente Dios sí lo hace. Espiritualmente Dios sí bendice, Dios orienta, Dios guía nuestra vida. Entonces el desierto, hablando de una manera espiritual, es común escuchar y ver a personas tristes, acongojadas, y compartir diciendo, no, pastor, yo me siento en el desierto, yo me siento tan mal, me siento sin ánimo, sin fuerza, siento que perdí como esas ganas de tomar la palabra de Dios, de servirle a Dios. Y a veces solo queremos estar en la cima de la montaña, ¿verdad? La palabra también dice, por ejemplo, que seremos como las ciervas que están en las alturas de las montañas. Y a veces solo queremos estar en la cima de la montaña. Y a veces solo queremos estar, digamos, en un valle tranquilo, hablando así. Queremos estar en lugares altos.
Y a veces Dios no nos quiere llevar ahí, a veces Dios nos quiere llevar al desierto, o si ya pasamos, o si yo ya tuve personalmente experiencias así, pero hay un tipo de desierto, hermanos, que Dios nos lleva para hablarnos al corazón. Hay un tipo de desierto al cual Dios nos lleva para hablar de una manera tierna, como dirían otras versiones. Entonces es un lugar, hermanos, saquemos un poco esa idea de ese desierto, que el desierto es un lugar de castigo, que el desierto es un lugar de muerte. No, mi hermano, el desierto es un lugar de crecimiento. El desierto es un lugar, sí, donde somos a veces procesados, corregidos por el Señor, pero allí va a florecer la vida. En el desierto también florece la vida, en el desierto también hay abundancia. Cuando tú aprendes, cuando tú creces, cuando te dejas moldear por Dios en ese desierto, entonces allí está la vida, está el agua, está el alimento. Sinceramente, hermanos, yo prefiero estar en el desierto con Dios, sabiendo que la fidelidad de Dios no ha acabado, sabiendo que Dios está conmigo. Prefiero estar ahí y no estar en las alturas del engaño, en las alturas del mundo, en una felicidad engañosa, en una felicidad de mentira. Yo prefiero estar, y yo te invito a que medites de que es mejor estar donde Dios nos quiera llevar, en el desierto, pero estar con Él. Entonces Dios proporciona un lugar en el sentido espiritual. Amén. En la Biblia muestra varios personajes, inclusive Jesús, que fueron llevados a lugares que no queríamos, que no queremos estar, pero es porque Dios quiere escribir algo en las tablas de tu corazón, en las tablas de tu mente. Recordemos, por ejemplo, en Marcos 6, 45, 52, en Juan 6, 10 y Juan 6, 18, ¿cierto? Unos versículos que hablan de la misma historia. Dice: se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Sabemos que Dios había preparado una tormenta. Pasar por la tormenta es muy difícil, ¿verdad? Y Jesús les había dicho a ellos: vamos allá, vayan ustedes, que yo luego los alcanzo. Y ellos obedecieron, la barca entró a las aguas y vino la tormenta, y fue preparada una tormenta donde los discípulos pensaban que iban a perder su vida, una tormenta que fue permitida por Dios, y una tormenta donde Dios quería hablar algo al corazón de los discípulos. Y Dios quería decirle a los discípulos: miren, que a ustedes les falta aprender y crecer mucho. Aún son incrédulos, aún tienen miedo. Y en Jesús, Él es el que nos ayuda a vencer el temor. En Jesús debemos creer. Vemos también en alguna historia parecida que Pedro caminó sobre las aguas. En un momento, cuando dejó de creer, él se hundió. Pero Dios nos está enseñando: crean, obedezcan. A veces pensamos que la obediencia necesariamente nos llevará a un lugar de éxito, de paz, y vemos que ellos obedecieron y pasaron por una tormenta, pero al final vieron la gloria de Dios. Al final ellos aprendieron algo. Dios mostraba que estaba con ellos. Dios les estaba enseñando a sus discípulos: miren, Jesús tiene poder sobre lo creado, Jesús tiene poder para guardarles, Jesús tiene el poder para enseñarles como Él sabe que necesitamos aprender. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue al desierto, Jesús fue llevado allí, dice Jesús por el Espíritu Santo fue llevado al desierto, pasó allí 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y decimos: wow, el desierto allí para Jesús fue una tentación, fue la prueba, fue preparado el desierto para Jesús. Sí, es verdad. Y tenemos a veces miedo cuando llega el momento de la tentación, en que el diablo nos va a ofrecer algo, en que diremos: ¿será que yo estoy débil? ¿Será que estoy fuerte? Y decimos: tremenda lucha que tuvo Jesús en el desierto allí, ¿verdad? En Mateo capítulo 4. Pero también podemos pensar de las cosas lindas que pasaría Jesús. Jesús allí orando
orando en ayuno, teniendo esa intimidad y ese acercamiento con su Padre en el desierto, un lugar de silencio, un lugar de calma también. Veremos a Jesús deleitándose porque también el Padre lo guardaba de las fieras, de los peligros del desierto. Podemos, digamos así, imaginar a Jesús que aún en el frío recibía el calor de su Padre, que aún en el calor, en el exceso del calor en el día, recibía ese viento de parte de su Padre. Entonces, el desierto no es algo para observarlo como un lugar de temor, sino como un lugar de bendición, donde Dios nos enseña, donde Dios nos prepara y se revela a nosotros. Hubo otro desierto que fue preparado. Recuerdan los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto, allí cerca del río Jordán. ¿Y qué hacían las personas? Para escuchar el mensaje de Juan el Bautista, ellos salían al desierto a escucharle. Y es necesario a veces que Dios nos lleve a un desierto, porque estamos en otros lugares donde hay tanto ruido, donde hay tantas palabras de aquí, de allá, donde a veces ya estamos en una aparente bendición y lo único que estamos es perdiéndonos, confundiéndonos. Entonces Dios nos lleva al desierto, que es un lugar de calma, de tranquilidad, sí, para meditar y para reflexionar. Y las personas salían a escuchar a Juan el Bautista, dejando atrás el ritualismo, dejando atrás las apariencias, dejando atrás las autoridades de los fariseos y de los religiosos. Recuerdan que en aquel tiempo que predicaba Juan el Bautista, también estaban esas autoridades que eran las autoridades religiosas y ni sabían quién era Jesús, ni sabían quién era Juan el Bautista, solo escuchaban a Juan el Bautista y se preocupaban y se confundían todos, y las personas tenían que salir al desierto para escuchar la palabra, y muchos eran bautizados y muchos recibían esa palabra para salir fuera de ese ruido mundanal, de ese ruido que confunde. A veces tenemos que ir al desierto. El proceso de Dios es duro, ¿cierto? Podemos decir eso. Y a veces, por ejemplo, Dios marca un punto de llegada para nosotros, una meta, un objetivo, y aquí está el proceso. En este proceso vamos a tener momentos muy alegres, a veces tristes, difíciles, a veces momentos de victoria, pero es un proceso, o sea, Dios nos está procesando, Dios nos está tratando. Y a veces decimos, Señor, yo quiero pasar este proceso rápido y estar ya en el objetivo. Señor, que esto sea rapidito para yo no sufrir mucho y entonces ya llegar a esa meta que tienes para mí diseñada. Y a veces Dios se concentra en nosotros, o sea, en ese momento de proceso Dios está trabajando, Dios está enseñando. Y capaz que Dios ya sabe a dónde vamos a llegar, pero Dios está ahí concentrado diciendo, no, es que el proceso es el objetivo, es que el proceso es allí donde tú vas a aprender, vas a ser tratado, va a ser extraído cosas de tus vidas que a Dios no le agrada, y entonces vamos a tener nosotros que luchar, que renunciar, y ese es un proceso. Y a veces el proceso se da o en el desierto, a veces el proceso se da en medio de la tormenta, pero Dios tiene un objetivo y tenemos que ir y mantenernos en ese camino, aunque seamos procesados y tratados, tenemos que ser moldeados, y entonces también aprenderemos, en este proceso aprendemos la humildad, que dependemos de Dios, que todo lo que conseguimos y tenemos es por Dios, y entonces que a Él nos sometemos y Él nos moldea. ¿Qué tal pasar este proceso en la barriga de un pez gigante? ¿Ya lo pensaste hablando espiritualmente? Pues sí, Jonás una vez fue llamado para predicar allá a la ciudad de Nínive, ¿lo recuerdan? ¿Y qué hizo Jonás? Se negó, luchó y le dijo a Dios, no, yo no quiero ir allá, no quiero mostrar misericordia con Nínive. En Jonás 1:3 dice, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Él huyó y quería ir lejos de la presencia de Dios. ¿Será que es posible huir de la presencia de Dios? No. ¿Será que es posible luchar y batallar contra Dios? No. Lo que Jonás no sabía es que Dios había preparado un pez gigante. En ese pez gigante, en esa barriga de ese pez,
Jonás entendería, se humillaría, hablaría con Dios y Dios le respondería. Versículo 1:17 de Jonás. El Señor había provisto que un gran pez, ¿quién lo proveyó? Dios. Un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. No sé si ya llegaron a leer ese capítulo, pero es estremecedor cuando vemos allí Jonás cómo narra de esta experiencia de estar allí digamos así, sin esperanza de vida. Él clama a Dios y entonces allí Dios habló con Jonás, y este hombre finalmente oró, entendió su situación y aprendió a obedecer. Dificultades tuvo Jonás, dificultades tuvieron muchos que fueron al desierto, como Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham fue al desierto y allí Dios le prosperó. David fue al desierto en un tiempo a esconderse en una cueva, un tiempo, no digo que se quedó allí un tiempo, y allí Dios le fortaleció, envió hombres para que se unieran a él y le preparó. Y David siempre hablando y en comunión con Dios. Juan en un tiempo estuvo en la isla de Patmos. ¿Recuerdan? Allí al final de sus días, él fue a la isla de Patmos y allí Dios le reveló el Apocalipsis. Entonces, estos lugares que a veces creemos que es difícil, yo no quiero ir al desierto, el desierto es necesario en nuestras vidas. Tantos hombres en la Biblia se narran que fueron a lugares que ellos no querían estar, circunstancias difíciles llegaban y decimos, Señor, ¿cómo yo aprendo? Imagínense cuando los padres están educando a sus hijos, les tienen que corregir, insistir en algún tema, en alguna enseñanza, cuando quieren infundir algún valor y les tienen a veces que castigar y a veces les tienen que quitar algo para enseñar otra cosa. Y es lo mismo, Dios nos ve como ese padre. Dios nos quiere enseñar, no nos quiere dejar como cualquier niño, como digamos así, ¿no? Hablando como a los niños que están por ahí en libertad, sin cuidado, sin enseñanza. Dios nos quiere enseñar, levantar y corregir, y que cuando lleguemos a ese objetivo que Él tiene, a esas metas que Él irá marcando en nuestra vida, esas conquistas, decir, sí, yo pasé por el proceso. Si las cosas fueran fáciles, llegaríamos a esa meta en orgullo, y no, Dios nos quiere en este proceso sacar el orgullo, sacar la mentira, sacar el engaño, decir, hijo, hija, esto que tú tienes no me gusta, vamos a aprender. Vas a pasar a veces cuando son zarandeados como por el sedazo o el colador. A veces Dios tiene que hacer así en nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos, como a la plata, como al oro. Había un escultor una vez que pasó y vio una roca, ¿cierto? Vio una roca gigante y él se quedó mirando esa roca gigante y le dijo, ¿qué estás viendo ahí? ¿No? Le decían maestro porque era escultor, y él dijo, estoy viendo la preciosa obra de arte que saldrá de esa roca, y él se quedó mirando esa roca. Pero el escultor estaba mirando esa roca, pero ya estaba viendo esa escultura hermosa, solo que él, para sacar esta escultura hermosa, él tuvo que agarrar su cincel, su martillo, como diría este escultor, sacarle todo lo que sobra, porque ahí está la escultura, pero él sacó todo lo que sobraba de la roca, la trabajó, la limpió, la pulió, hasta realmente salir esta escultura hermosa. Y Dios también así trabaja en nuestras vidas. Dios ya ve en nosotros esa escultura que Él está moldeando, pero Él irá trabajando en nuestras vidas. Dios nos lleva al desierto, nos habla al corazón, y entonces esas puertas que veíamos cerradas serán puertas abiertas, puertas de esperanza, y tendremos allí gozo, y Él allí nos mandará su bendición. En aquel tiempo, dice Jehová en el versículo 16, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque Baali significaba como, así llamaban a sus dioses de Baal, ¿no? En aquel tiempo los pueblos que estaban ahí contaminaron a Israel. Israel llamaba a Dios de Baali, a Dios de Baali, como llamaba a esos otros ídolos que había allí, que significa maestro, que significa señor. Pero Dios no quería ser un señor más, no quería ser un maestro más, no quería ser como el igual a esos otros ídolos, porque el pueblo lo veía a él como un Dios más.
Dios quería hacer para ellos Ishi. Ishi quiere decir mi esposo, mi amado. Entonces Dios también está mostrando no solo tener una relación con su pueblo, de cumplir normas, de agradar, de cumplir un estándar, de agradar, de tener una apariencia cristiana, una apariencia moral. No, Él está buscando una relación íntima con nosotros, que le podamos decir a Dios, a Jesús: tú eres mi esposo, mi amado, en intimidad contigo. Y el versículo 19 por eso dice: y te desposaré, allá en Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Entonces, a Jehová, a Dios, no solo digamos que cuando estamos en mucha alegría, hay mucha bendición, hay cosas de Dios que no conocemos, pero cuando estamos ahí en desierto, en el desierto, digamos, en ese tiempo no quiero, digamos así, una soledad buena, una soledad que nos permite pensar, meditar, reflexionar en lo que pasó, pensar en lo que Dios habla, pensar en lo que Dios me está mostrando. Entonces ahí yo conozco más cosas de Dios y Dios se revela. Entonces el desierto es un lugar especial, también hermoso, donde aprendemos a buscar y a depender de Dios. A veces peleamos contra Dios y decimos: yo no honro a Dios, yo no le obedezco, no me gusta la forma de Dios, no me gusta porque Dios hizo así, no me gusta porque Dios trajo a esta persona, porque Dios se la llevó. Entonces tenemos que estar ahí atentos. Estando en el desierto es un tiempo donde tenemos que estar aún más sensibles, aún digamos como el barro más blando, para no ser barro endurecido, corazones duros de piedra, no, sino ser más blandos para que Dios nos pueda moldear y no tener que dar vueltas digamos en el mismo asunto y ser varias veces procesado. Entonces Dios me atrae con cuerdas de amor, como Él lo habló en su palabra. Nos muestra que por encima de nuestra situación, incapacidad, falta de entendimiento, por encima del pecado está Él, con su amor, un amor que trata, que restaura, que perdona, que enseña. Entonces nosotros tomamos la decisión de decirle: sí, Señor, te sigo a tu manera, contigo, conociéndote más, tomada de tu mano. Amén, para no ir y ser llevados al cautiverio y afrontar algunas situaciones tan tristes como fue para el pueblo de Israel y luego para Judá. Dios nos lleva al desierto para hablar de amor, para cautivarte, en el silencio para conquistarte, para hablar a tu alma, a tu ser íntimo, para mostrar también nuestra condición, nuestra necesidad, el dolor, la carencia, la falta que todos tenemos. Entonces solo nos queda rendirnos a los pies del amado, del esposo, de nuestro Creador. De nada vale rebelarse contra Dios, huir de Él, de nada vale entrar en pánico, gritar. Solo debemos someternos a Él, encontrar la paz, encontrar la bendición, encontrar la alegría verdadera y el amor que es para siempre. Entonces Dios restablecería la intimidad. A veces pasa que pensamos que perdimos esa intimidad. Dios la restaura, mis hermanos. Amén. A veces pensamos que perdimos esa comunicación con Dios, que nos sentimos alejados, que me ha ganado el orgullo, tal pecado en mi vida. Entonces vayamos a Dios, nos humillamos como hizo David y Él nos restaura, nos perdona, nos limpia y nos fortalece para seguir batallando contra la carne. Entonces ya no tendremos los falsos dioses, ya no habrá más en nuestra vida la idolatría. El vacío será llenado, la verdad será mostrada, la fuerza vendrá del cielo, la sabiduría, la corrección te llevará a la bendición, la obediencia te prosperará, porque así estamos conociendo a nuestro Dios amado y nuestro Dios bueno. Y podremos decirle a nuestro Dios: mi esposo, mi amado. Este cumplimiento de esta palabra en Oseas capítulo 2, 19 y 20 realmente se cumplirá, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez, se encuentre con la iglesia y se ha hecho este matrimonio, estas bodas, ¿cierto? En el cielo, pero desde ahora ya disfrutamos de eso. El cristiano, el Hijo de Dios, ya disfruta de esa intimidad, de esa bendición, de esa cercanía con su Dios. Entonces lucha y batalla por esto. Dile sí al Señor, dile
sí a su amor, sí a los lugares que Él nos lleva. Igual cuando Dios te tenga en la cima de la montaña, cuando Dios te tenga volando como el águila en las alturas, sobre las aguas, cuando Dios ya te permita disfrutar esas conquistas y victorias, tu corazón será conforme al corazón de Dios, porque fuiste enseñado, fuiste formado por el Señor. Gloria a Dios, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Que podamos, mi hermano y mi hermana, disfrutar las verdaderas bendiciones de Dios. Dios como el Señor de nuestro corazón, no nosotros como el Señor o los señores de nuestra vida, sino Dios como el único Señor de nuestra vida, como nuestro amado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor eterno, te adoramos, Señor, en esta noche y te agradecemos por tu palabra. Sabemos que pasar por el desierto es difícil, a veces trae angustia. ¿Cuántas personas han sido llevadas al desierto y al negarse a la palabra, al negarse al proceso de Dios, han terminado lejos de Dios o han terminado en desiertos peores sin la presencia de Dios, Señor? No permitas que sea con nosotros, Dios. Si hemos sido llevados al desierto, a lugares que no queremos estar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver en el desierto la bendición, la vida, el agua, la palabra que es nuestro alimento, Señor mío. Que cuando pasemos por el desierto espiritual podamos sí alegrarnos y encontrar la dicha de estar cerca de ti, de poder sentarnos a tus pies y aprender, de ser fortalecidos, de que cada lección que nos quieres dar sea bienvenida y seamos nosotros, Señor, más como Jesús, el mismo Jesús. Él aprendió obediencia, el mismo Jesús tuvo que aprender tantas cosas aquí en la tierra. Nosotros no somos más que Jesús, nosotros queremos ser como Él, queremos ser como ese hijo obediente que hace la voluntad de su Padre, que habla lo que su Padre le mandó a hablar, Señor. Gracias por todo, Jesús. Gracias, Dios. Bendigas a tu pueblo, revela, enseña, muestra, Señor, que tu pueblo sea un pueblo de mente espiritual, un pueblo que crece espiritualmente, no que no seamos nosotros sometidos por la carne, por las mentiras que escuchamos, por las corrientes del mundo, no, Señor, sino que seamos enseñados, nutridos, preparados por la palabra, que veamos con ojos espirituales, que escuchemos con oídos abiertos a lo espiritual y que podamos recibir toda palabra en alegría, dando el valor, dando ese aprecio a este tesoro, a esta joya de la preciosa palabra del Señor. Dios mío, continúa bendiciéndonos, bendice esta semana que empieza, bendiga, Señor, nuestros corazones, que tus hijos sean fuertes en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser fieles a ti, Dios, que no seamos hallados infieles, sino fieles, que seamos, Señor mío, hallados como hijos de tu agrado, que tú mismo sonrías cuando veas nuestra manera de conducirnos, cuando veas nuestra obediencia, cuando veas nuestra respuesta a todo lo que tenemos al frente. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, tú eres nuestro amado, nuestro Señor, en el nombre de Jesús, amén. Iglesia, el Señor te bendiga, el Señor te conduzca y que puedas llegar a esa meta que Él tiene marcada para ti. Amén. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y la consolación y la comunión en el Espíritu Santo sea para siempre. Dios te bendiga, iglesia, una buena semana, siempre de la mano del Señor Jesús.